René Ortiz, él es ministro de Energía. Buenos días, ministro. Le saluda Juan Javier Benedetti. Estoy haciendo panel junto a Fernando Guayo. Ministro, ¿cuáles son las razones que explican y justifican que el gobierno del presidente Moreno haya autorizado a la empresa privada a importar combustible de uso industrial para su comercialización? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarles a ustedes dos. Permítanme saludar también a su distinguida audiencia y paso a comentarles de la siguiente manera. El proceso de desmonopolización del comercio de combustibles, de la refinación de petróleo, es un proceso imparable, pero va más allá. Es un proceso que va tocando otros órdenes, como el eléctrico, como el minero, como la industria de aerolíneas, como la industria X, Y, Z. Toca todos los órdenes de monopolios que se han establecido a lo largo de años en el Ecuador. La pregunta que uno se hace es si es que estos monopolios realmente cumplieron con su función de dar un servicio de calidad, como un producto de calidad. Este es el objetivo de un mercado, ¿no? Un mercado era monopólico y el monopolio de Petroecuador vendía lo que le daba la gana. Y el consumidor tenía que comprarlo porque eso era lo que existía. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido un largo periodo donde el monopolio estatal ha hecho exactamente lo contrario que ocurre en el resto del mundo, que es permitir que el mercado sea el que defina el producto de calidad y el precio. Entonces, por un lado. Por otro lado, la estrechez fiscal que se agudizó durante la pandemia, porque la estrechez fiscal ya vino de atrás. La estrechez fiscal viene de cuando se recibe un gobierno que derrochó y despilfarró toneladas de dinero, metiéndose en cantidades de proyectos, casi todos fallidos, si podría decirse que tal vez todos fallidos. Y entonces, pero las deudas se acarrean, porque las deudas hay que pagarlas, hay que honrar las deudas. Esta es la forma de cambiar la cara de credibilidad de un gobierno, que a la final es la cara de todos los ecuatorianos. Restaurar la credibilidad para que se pueda retornar a la confianza de los inversionistas. ¿Por qué a la confianza de los inversionistas? Porque la economía de Ecuador es una economía muy particular. Es una economía dolarizada. Entonces hay que ver las fuentes que robustecen el sistema de dolarización, que le gusta al 99% de la gente. Entonces, ¿cómo se robustecen? Clarísimo. Por exportaciones, por inversión extranjera directa y por deuda. La deuda ya no hay cómo. Ha agotado totalmente la capacidad de endeudamiento y consecuentemente con ese aumento esta disminución, de la capacidad de endeudamiento, solo quedan las otras dos: exportaciones y inversión extranjera directa. Entonces, combinando la estrechez económica con la defensa de la dolarización, ahí está la respuesta. La opción para que el sector privado pueda importar combustibles. Y si importa combustibles, el sector privado quiere decir que el sector estatal deja de utilizar el financiamiento del gobierno para importar combustibles. Así de claro. Se convierte en un alivio fiscal. Absolutamente clara la respuesta concreta por parte del señor ministro, y definitivamente tenemos que resaltar una y otra vez, más aún cuando estamos próximos a unas elecciones y los candidatos deberán presentar sus programas de gobierno, debe estar absolutamente claro que el país está dolarizado y que efectivamente la única forma y la más idónea
es exportar. La otra, por supuesto, para exportar hay que tener inversión para producir más y mejor. Y el tema de endeudamiento pues está agotado. Hemos pasado los 60.000 millones de dólares, se dice. Señor ministro, para que tenga muy claro el ciudadano, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, bajan los precios del petróleo? Ahora están en el orden de 40 dólares, pero digamos que bajara a 30 dólares. Vamos a sentir inmediatamente la reducción cuando uno paga el precio de un galón de gasolina, como es en los Estados Unidos. Excelente pregunta, porque aparte de que se abre esta opción para el sector privado, tome el reto de importar un combustible nuevo y meterlo dentro del mercado de combustibles interno de Ecuador. Tome el reto importador de traer inclusive la misma gasolina que produce Petroecuador, pero entra al mercado regulado. El otro es desregulado. Pero usted pone la plata. Con su plata tiene que hacer tomar esta opción. Usted corre con los riesgos. Y cuando digo usted corre con los riesgos, usted corre con el riesgo de que el producto que usted trae en el mercado puede subir o también bajar. Ahí están los riesgos. Vea usted. Pero para el consumidor lo importante es el salto hacia mercado de calidad. ¿Por qué? Porque el importador, la compañía comercializadora de combustibles, que importe el nuevo producto, llámele usted gasolina de 90 octanos. Esa nueva gasolina tiene que venir con estándar Euro 5 mínimo. Ya entramos en calidad. En el monopolio, como existe hoy, porque el monopolio todavía existe, en el monopolio no existe esto, no existe calidad. Eso es lo que hay. Entonces dicen gasolina extra, esa es la que hay. Él dice la automotriz, ese es el que hay. En cambio, las opciones se abren a futuro. Todo esto es pensando en un proceso, es un proceso de cambio. Yo sí les digo a las compañías comercializadoras de combustible, aprovechen porque el mercado está bajo, el mercado internacional, quiero decir, aprovechen, está bajo el precio. Este es el momento de posesionarse en el mercado interno y competitivamente. Pero adicionalmente, el consumidor, usted y yo, y cualquier otro radio escucha, tienen la opción. ¿Quiere comprar el combustible nuevo, un poco más caro, con un estándar de calidad altísimo, Euro 5 mínimo, o quiere comprar el otro? Tiene la opción. Ahí está, no desaparece a propósito. Por eso, si usted me permite, paso un mensaje a sus radioescuchas. El gas doméstico de consumo no cambia, el precio no ha subido, el precio sigue siendo el mismo, está congelado. El gobierno nacional respeta esa situación especial de los consumidores de gas doméstico. Las gasolinas, como la extra y la gasolina Ecopaís, están dentro de la banda. Esto es regulado. El gobierno lo regula. Y el diésel automotriz, el gobierno lo regula. ¿Cuál fue el efecto? Desde que apareció este nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado, el efecto fue: junio no subió la gasolina, siguió en 1.75. Julio tampoco, agosto tampoco, septiembre sube milésima, pero milésima. Bueno, pues eso fue el resultado del incremento del precio del WTI. Automáticamente se refleja, WTI es el crudo referencial, como usted conoce, que es el West Texas Intermediate para toda la parte occidental del planeta. Y entonces subió. Si mañana baja, tiene que bajar. Igual, no hay nada que hacer. Pero ese es el segmento regulado. El segmento desregulado, ya le acabo de contar a usted y a su distrito. Así es, señor ministro. Totalmente con todos los riesgos. Sí. Sube y baja.
Usted señala que el mercado defina la opción de calidad y de precio, por supuesto, así tiene que ser. Ya pusimos el ejemplo de lo que ocurre en Estados Unidos, baja el petróleo, baja la gasolina automáticamente, pero en Estados Unidos usted alquila un vehículo, incluso un vehículo de alta gama, y lo que hace es meterle la gasolina regular. En el Ecuador se dice, no, cuidado, un carro de 35, 40 mil dólares, peor aún, uno de 80 mil dólares, no le metas gasolina extra, tienes que meterle gasolina súper. Pero resulta que en Estados Unidos, cuando uno le mete la regular, la más barata, es como la súper del Ecuador. ¿Cómo hacer aquello? ¿Cómo hacer que esto ocurra, ministro? Sí, ese es precisamente el camino. Ya está trazado. El marco jurídico ya está dado. Con ese camino ahora viene la parte regulatoria. En la parte regulatoria viene el tarifario. Para facilitar al importador existe una capacidad de infraestructura en manos de Petroecuador que está totalmente subutilizada. Entonces quiere decir que puertos, muelles, terminal marítimo, poliductos, terminal terrestre, todo esto queda tarifado. Ya sale la resolución en los próximos días. Queda tarifado. De tal manera que lo que paga el importador es exactamente lo mismo que paga Petroecuador. Entonces los dos entran en el proceso, ¿no? Y claro, conforme va avanzando el posicionamiento de Ecuador, unos países van más rápido que Ecuador, otros países van menos rápido que Ecuador. El hecho es que nosotros tenemos que alinearnos con las políticas universales de cambio climático. Y hay que ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido el CO2, que es el producto de la combustión en los combustibles de uso, tanto de automotores como también de la industria. También la parte de la industria marítima internacional ya está regulada. Los combustibles que nosotros producimos para el transporte marítimo están fuera de norma. La norma de la Organización Marítima Internacional que entró en vigencia este 1 de enero de este año 2020 todavía no se está cumpliendo acá en el Ecuador. Cuidado, que las sanciones internacionales no son necesariamente a los armadores, no, puede ser directamente al producto que es transportado por esos armadores que usan combustible fuera de norma. Cuidado. Es decir, hay tantos cambios que hay que hacer que ya el Ecuador no se puede abstraer de este proceso de cambio. Ya no puede. Señor ministro. Tiene que estar inmerso en ese proceso. Señor ministro, a propósito de los ahorros de recursos fiscales, ¿en qué estado se encuentra la fusión de Petroecuador y Petroamazonas? ¿Avanza o no el nuevo modelo de negocio que se busca implementar en la refinería Esmeraldas? Sí. Encantado, una excelente pregunta. Permítame antes darle un marco de referencia. También hasta el 6 de julio yo ya cumplí con la reunificación de las agencias de regulación. ¡Qué horror lo que hizo el gobierno anterior! ¡Qué horror! Entonces ahora es una sola para la minería, la electricidad y los hidrocarburos. Está concentrada en una sola organización, la Agencia de Regulación y Control, ARC, así como la EPA en Estados Unidos. Igualito, por supuesto guardando las proporciones, ¿no?, en cuanto se refiere a rigurosidad. Pero ese es el proceso. Ahora hay que volver a unificar las dos Petros. Ya están tomadas las decisiones de los directorios. Esto fue un gran avance. ¿Por qué? Porque había que definir quién absorbe a quién. Este era el proceso. Porque el año pasado, cuando se pensó en la fusión de las dos empresas, se pensó en un castillo de naipes gigantesco. Se quería construir una empresa al estilo ExxonMobil. Por favor, somos un país pequeño. Tenemos que guardar las proporciones. No se puede crear un monstruo de esa naturaleza para una industria pequeña como
industria del petróleo de Ecuador. Entonces se tomó la opción con mi administración de que la una le absorbe a la otra, pero dentro de la misma cadena de valor. Es decir, aquello que ocurrió allá por el año 1973 con la creación de CEPE, la primera empresa estatal, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, permítame ilustrarle, introdujo la cadena de valor, exploración, producción, transporte, refinación, comercio. Entonces acá se ha vuelto a tomar como parte de la reunificación la misma cadena de valor. Exploración, producción, transporte, refinación y comercio. El mismo contexto. Señor ministro. Señor ministro. Va funcionando, va caminando bien. Para diciembre 31 está terminado el proceso de fusión. Señor ministro, ¿qué está ocurriendo en los campos Tiputini y Tambococha, que según reportes oficiales cada vez está produciendo menos barriles de petróleo? Sí, hay una situación muy importante que hay que aclarar para su distinguida audiencia. La industria del petróleo es una industria de capital intensivo. Tengo una expresión que podría sonar un poquito vulgar, pero dice así: hay que meterle plata para sacarle plata. Esa es la industria de capital intensivo. Esa es la industria petrolera. Lamentablemente, la estrechez fiscal es de tal naturaleza que también ha restado a la compañía Petroamazonas, que es la que maneja el campo ITT, y particularmente la pregunta suya sobre Tiputini, también le ha restado capacidad. ¿Capacidad para qué? Para seguir incrementando la producción, que no es más que inyección de dinero para después tener los barriles que finalmente se venden en el mercado y pagan el dinero que se ha invertido. Este es el primer considerando y es clave. Industria de capital intensivo. La otra es que naturalmente todos los campos descienden, declinan, todos. Y entonces se introduce tecnología. Y yo he usado una expresión que comparto con ustedes, que se llama, que se dice de la siguiente manera: la industria petrolera de Ecuador, monopólicamente controlada, es una industria que sufre una obsolescencia tecnológica. ¡Wow! ¿Qué quiere decir obsolescencia tecnológica? Que hay que cambiar todo, que hay que introducir una nueva forma de manejo de los campos petroleros, porque con las técnicas anteriores ya no se podría sacar y extraer más petróleo, que es otra explicación de la declinación de la producción. Ahora, hay una tercera explicación de la declinación de la producción en su conjunto, y esta está relacionada con otro principio de la industria del petróleo: barril que se produce, barril que se repone. Así de sencillo. Claro. Pero qué descuido de años. Sí. Bueno, son todos los 10 años pasados más 3, 12, carambas, sin introducir un solo barril nuevo de petróleo. Y señor ministro... Un rayo nuevo. Sí, señor ministro, y tomo precisamente el hilo del diálogo, estas últimas palabras suyas: el gobierno anterior no hizo absolutamente nada. Mire que Venezuela, por el año, estaríamos hablando del 99, ya Venezuela producía alrededor de 3.500.000-600.000 barriles. Esa era la producción de Venezuela. Chávez toma un país con esa cantidad de producción, el país con las reservas probadas más grandes en el mundo. No quiero dármelo de sabiondo sobre el tema porque usted es el experto, pero Venezuela, con la calificación que hizo sobre reservas probadas, Chávez dijo que alcanzó 270.000 millones de barriles.
Hay quienes dudan de que ese sea el número, pero aunque tuviera 150.000 millones, es una barbaridad. El Ecuador tiene 4.800 millones y sabemos que Colombia la mitad que nosotros. Entonces, señor ministro, definitivamente hay que meterle inversión, porque de lo contrario vamos a llegar a lo de Venezuela, que ahora en cambio produce apenas 500.000 de barriles. Es algo impresionante que la gente tiene que conocerlo, lo que hace el socialismo del siglo XXI. Destruye hasta la riqueza que Dios les dio. En este caso a Venezuela le llovía petróleo. Ahora tienen que comprar haciendo cola para comprar un galón de gasolina en Venezuela, incluso pagando ahora al precio internacional. Que esto no ocurra en el Ecuador, señor ministro. Y prestándolo. Le pide prestado el crudo a Irán. Esto es un horror. El ejemplo que usted trae es el mejor ejemplo para que se vea el desastre del socialismo. El destrozo que vivió Venezuela y experimenta Venezuela con el socialismo del siglo XXI. Es horroroso. Gracias por traerlo a colación, porque Ecuador no puede ni siquiera en sueños darse ese lujo, porque Ecuador afortunadamente tiene una economía dolarizada y afortunadamente es consciente de las cosas que necesita, como la que acabo de analizar con usted, con ustedes y con su distinguida audiencia. Hay 3 fuentes que robustecen claramente el tema del sostenimiento de la dolarización. Inversión extranjera. Tenemos la capacidad de recursos naturales, pero por supuesto, si este es un país bendecido, todavía tenemos petróleo. Por supuesto, este es un país bendecido. Todavía tenemos toda la cuenca del Progreso. ¿Y sabe qué? Comparto con usted. Nos gastamos como 400 millones en líneas sísmicas en costa afuera. Y hay indicios de petróleo costa afuera. Qué interesante. O sea, perspectivas muchas. Y el suroriente, con la apertura de un puerto de exportación directamente hacia el Amazonas, directamente hacia el Atlántico. Interesantísimo. Esta es la nueva exploración. Puede llamársela, como muchos lo llaman, la nueva frontera petrolera. Acepto el reto, nueva frontera petrolera. Pero necesitamos el concurso de todos. A las comunidades indígenas que están asentadas en la cuenca, se llama la cuenca alta del Amazonas. Hay que invitarles a que sean país, hay que invitarles a que sean parte de este proceso de desarrollo. Ellos han dado unos saltos gigantescos, pero falta más, sí, falta mucho más. ¿Se necesitan más recursos? Sí. ¿El petróleo ha servido para que ellos den unos saltos gigantescos? Sí, pero falta. Entonces, un país bendecido de recursos naturales, como los del petróleo, como los de los hidrocarburos, no puede darse el lujo de no desarrollarlos. No puede. Un país bendecido con recursos mineros no puede darse el lujo de no desarrollarlos, porque la gente empieza a confundir el tema del agua, en el cual todos somos conscientes de cómo se debe manejar el recurso agua. Es otro recurso natural, sí, pero no lo vamos a confundir con el desarrollo de la industria minera. En los próximos minutos se inaugura ENAEP minera, y estoy invitado para precisamente compartir con ese auditorio que el país bendecido con recursos naturales tiene que aprovechar esos recursos naturales condicionado a que se haga con el cuidado ambiental y la responsabilidad social. Muchísimas gracias, ministro René Ortiz, por esta entrevista aquí en Radio Centro. Buenos días. Gracias a ustedes por esa oportunidad. Muy amable, ministro.